casual y como ocurrida al acaso, sino como una vieja alianza a la cual habéis respondido con fidelidad. Felices aquellos que oyen la voz divina del amor eterno. Cuando les habla con su voz sin ruido y en un momento determinado y decisivo les dice, ya es la hora. Simón, que no obstante de ser el mayor de los 8 hombres allí reunidos, era el más alegre, franco y bullicioso, sintiéndose inundado de felicidad, propuso una pesca hecha particularmente por ellos y no con fines de comercio, sino para ofrecer un festín al maestro y repartir el resto a los pobres. Aparejó su barca más nueva, con una blanca vela, sin usar, y con colchonetas flamantes de heno, recién secado al sol por sus propias manos. Era una serena tarde de invierno con un solo palino, que vertía su tibia claridad sobre el agua azul y las arenas doradas. La alegría serena y dulce del maestro ponía notas de íntima dicha en todos aquellos corazones que descansaban de las preocupaciones terrestres, no pensando ya sino en que el alma genial del Mesías les había dicho, ya es la hora. Y descansaban en él de tan amplia manera, que en ese instante eran como niños que jugaban unidos alrededor de su padre. A 2 millas de la costa, el maestro les indicó echar la red, porque tuvo sin duda en cuenta la serenidad de las aguas más profundas en aquel sitio. La pesca fue tan abundante, que tuvieron que llamar pidiendo auxilio a otras barcas de las que Simón y Zebedeo tenían siempre entregadas también a su trabajo. De tal manera se había llenado la red, que fue necesario repartir la carga en 3 barcas. Cuando llegaron a la orilla, el maestro les recordó que aquello no 1342 era para negocio, sino para que hubiera abundancia en la mesa de los necesitados. Y la tienda de Simón y Zebedeo se vio invadida de los que siempre recogían los pececillos que los compradores desechaban por inferiores o pequeños. Y los avaros agentes de los mercados de Tiberias decían a Simón y a los hijos de Zebedeo: ¿qué mal genio turbó vuestro sueño anoche, que hoy regaláis el mejor pescado a los pordioseros? Porque hoy celebramos nuestro día de triunfo y de gloria, contestaba Simón, sin hacerles mayor caso. ¿Israel es libre? ¿Ha muerto el César? ¿Ha muerto Herodes Antipas? Estas preguntas se sucedían en la tienda, donde otros días se vendía el pescado y donde ahora se llenaban las cestas de los pobres que solo podían recoger lo que otros desechaban. Que Jehová aumente las aguas de nuestro mar Galileo, y que el César y el rey vivan muchos años, contestaban los hijos de Zebedeo, siempre atentos a no dejar escapar una frase que oída por algún romano o herodiano pudiera traerles complicaciones en su vida. Una hermosa hoguera bajo la luz crepuscular del ocaso fue encendida junto a la tienda para aquellos que, no teniendo fuego en su casa, no podrían condimentar el pescado que habían recibido de regalo. Fue la primera obra hecha por los 8 discípulos reunidos aquel día en torno del maestro. Esto no lo vimos nunca, decían las pobres mujeres cargadas de niños, y los ancianos desamparados. Nos llenan las cestas de cuánto pescado cabe en ellas y luego nos dan el fuego para que los hacemos. Dios ha bajado a la tierra. El maestro, sentado en un banquillo junto a la tienda, contemplaba aquel cuadro que fue tomando las tonalidades de una alegría desbordante. La multitud de niños pobremente vestidos, algunos descalzos, los viejecitos malamente envueltos en retazos de tejidos de lana ya sin color definido, pero que algo les resguardaba del frío, las mujeres contentas de ver sus pequeños vástagos alimentándose abundantemente, todo contribuía a entristecer al maestro que tan de cerca veía la miseria en su país natal. Mirad, dijo de pronto Yasua. Nuestro festín será completo, si damos calzas y abrigo a estos niños descalzos y a esos ancianos sin ropas. De aquí a Nazaret hay 3 horas, no podemos ponernos en contacto con los dirigentes de la Santa Alianza antes de la noche para socorrer a estas gentes. ¿Cuál de vosotros tiene dinero en su bolsa para comprar en Tiberias? Yo, dijeron 8 voces a la vez. 1343. Id pues 2 de vosotros a la ciudad, traed mantos de abrigo para los ancianos y calzas de lana para los niños. La Santa Alianza os lo repondrá mañana, bajo mi palabra. Felipe y Santiago tomaron una barquilla y bogaron hasta Tiberias, cuyas blancas torres veíanse desde allí resplandeciendo a la luz del sol poniente. Cuando asomaba en el cenit la primera estrella, el maestro y sus 8 discípulos despedían a aquellas pobres gentes, a las cuales habían dado alimento para sus cuerpos exangües, y ropas de abrigo para cubrirlos. Señor, dijo Pedro todo sofocado, creo que nos hemos ganado el festín prometido. Ahora sí, amigos míos, le contestó el maestro. Entraron a la tienda porque el frío se hacía muy intenso.
Juan y Zebeo habían dispuesto la mesa con el blanco mantel de Salomé, que con una gran cesta de pastelillos de miel y una ánfora de vino, contribuía, desde su casa cercana, al primer festín del maestro con sus discípulos. De pie y aso ante la rústica mesa de la tienda, su mirada parecía perdida en pensamientos que nadie podía adivinar. Juan, que era muy sensitivo, lo advirtió y acercándose a él le preguntó muy quedo: ¿Qué hay, maestro, que pareces no estar en la tienda? ¿Falta aquí algo que deseas? Sí, le contestó con tristeza. Faltan 4 más que mi corazón esperaba hoy. Ha caído la noche, repuso Juan, y si deben venir, será mañana. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque la voz secreta, que habla a todo el que quiere escucharla, me había dicho: hoy tendrás a los 12 que deben seguir tus pasos. Juan quedó como anonadado por una misteriosa fuerza que no comprendía. No podía ver al maestro así preocupado y entristecido. Los demás discípulos continuaban afanosos improvisando bancos, con las tablas en que colocaban diariamente el pescado para la venta y con las colchonetas de las barcas. Un marcado ruido de remos que golpeaban fuertemente al caer al agua y un cantar melancólico y triste rompió de pronto el silencio de la noche. Gentes en el mar, dijeron varias voces a la vez. Algún paseante de Tiberias, dijo Pedro, porque nuestros pescadores cenan y duermen a esta hora. Ya están allí, añadió el maestro levantando la cortina que cerraba la puerta de la tienda. 1344. En efecto, el canto cesó y 4 hombres saltaron de una barca sobre la arena de la costa. Tú les esperabas, maestro, díjole Simón saliendo, y detrás de él salieron otros más. Cuando los 4 viajeros llegaron, hubo un tumulto de exclamaciones, con lo cual quedó demostrado que se conocían, y que una ausencia de poco tiempo les había separado. ¿Los del norte venís al sur?, preguntó Santiago. ¿No hay negocio por allá? Lo hay, sí, y mucho, contestó uno de ellos, llamado Dídimo o Bartolomé, pero Jaime llevó a Cafarnaún la noticia de que nuestro profeta Galileo está en Nazaret y hemos venido a verle. Aquí le tenéis, dijo Simón, levantando la antorcha con que alumbraba la costa a la altura del rostro de Iasua. Yo os esperaba, díjoles el maestro, porque ya es la hora. Nadie nos anunció hora ninguna, contestó Judas Tadeo, acercándose. ¿Nos mandasteis acaso aviso? Los ángeles del Señor van y vienen, llevando divinos mensajes a los hombres, contestó sonriente y feliz el maestro. Jaime o Nataniel, o Santiago el menor, como más tarde se le llamó, era un familiar del maestro, que enviado a Cafarnaún por asuntos comerciales, fue el portavoz que llevó la buena nueva. Con ellos venía también Judas de Queriot, pariente lejano de Bartolomé, que compadecido por las grandes desgracias de familia que le ocurrieron poco tiempo hacía, le invitó a venir a la margen sudoeste del lago, donde tenían viejas amistades. A Bartolomé y Judas Tadeo, el maestro les había conocido tiempo atrás, en aquel viaje que hiciera a Ribla. Ambos originarios de Cafarnaún, eran esenios de grado primero como la mayoría de los buenos israelitas, y afiliados además a la Santa Alianza, cuya finalidad no habían llegado a comprender en absoluto. Para ellos, era solamente una hermandad religiosa y de socorros mutuos. Este amigo quiere consultar contigo, Iasua, sus cosas íntimas, dijo Jaime, presentando a Judas de Queriot. Sabe que eres profeta y confía en ti. El maestro lo envolvió en una tierna mirada, mientras entrando todos en la tienda decía: el Padre Celestial derrama su claridad sobre toda alma que se la pide con esperanza y fe. 4 sitios más en la mesa, gritó Simón, que por ser el de más edad y acaso el más querido entre todos, se creía con derechos de mando en la vieja tienda, hogar de los pescadores del lago. He aquí que la eterna ley ha reunido hoy a mi alrededor, los 12. 1345. Comprometidos para esta hora, dijo el maestro. Judas de Queriot levantó sus ojos velados de negra angustia, y los fijó en Iasua, que lo miraba también. La bondad divina, añadió como contestando a la mirada de Judas que parecía interrogar, hace a veces con las almas como vuestras redes de pescar. Las tiende en el mar de su infinita inmensidad, y caen las almas en ellas como llevadas por suaves corrientes. No te sientas extraño entre nosotros, Judas, porque escrito estaba que debías venir. Gracias, profeta de Dios, contestó el aludido, y fueron las primeras palabras que habló junto al maestro. Sentado a la cabecera de la mesa podía observar a todos. Fue la vez primera que repartió entre ellos el pan y el vino, símbolo tiernísimo usado en el Oriente para iniciar una amistad duradera, fuerte y profunda.
A la orilla del mar de Galilea, bajo una tienda de pescadores, fundó el Cristo aquella noche memorable el místico santuario, cofre de su pensamiento eterno, la hermandad fraternal entre los hombres. Cuando ya se terminaba la cena, entre amistosas conversaciones, salpicadas con la chispa de luz y de genio que escapaban de la mente del ungido, llegó el tío Jaime que regresando de Canaán, encontró a Miriam. Afligida porque su hijo salió a la madrugada para volver al atardecer y era muy entrada la noche. Le acompañaba el abuelo Alfeo. La luna radiante resplandecía de singular manera sobre la hermosa llanura que empezaba a cubrirse de nieve. También hay aquí lugar para ti, buen Jaime, díjole Simón, con quien eran viejos amigos. Mi cena ya hizo la digestión, contestó el aludido. ¿Qué hay en casa, tío Jaime? Preguntó el maestro. Nada de nuevo, sino el amor de tu madre que aún te espera junto al hogar. En verdad, creí regresar al ocaso, pero estos 4 que esperaba, tardaron en llegar. Simón, llamó en alta voz. Hospédales en tu tienda esta noche y mañana, que yo volveré al día tercero. Mas, solo quedaron allí 3 de los 4 últimos que llegaron, pues Jaime con nosotros siguieron al maestro a Nazaret, donde tenían casas de parientes para hospedarse. 1346. El año 30. Apenas entrado el maestro al año 30 de su vida, se vio rodeado de los 12 discípulos elegidos entre las gentes del pueblo de Galilea. Los 3 primeros meses los ocupó en examinar minuciosamente sus conocimientos y el grado de su adelanto espiritual. La vieja casona de Simón Barjone, padre de Pedro y de Andrés, había quedado sola, y allí fue el hospedaje de los 12 en los primeros tiempos. El tío Jaime se mantuvo siempre fuera de aquella pequeña escuela, porque se reservó la tarea de administrador de Iasua por especial encargo de Miriam, que solo bajo esa condición se tranquilizaba ante la vida errante y azarosa abrazada por su hijo. El maestro llevó en este tiempo a sus 12 discípulos al santuario del monte Tabor, perdido entre las inmensas grutas de aquella montañosa región galilea, para que en el rico archivo de ciencia antigua que allí existía, ellos fueran instruidos en los caminos de Dios que habían seguido desde lejanas épocas, en cumplimiento de viejas alianzas que los siglos no habían podido romper. Allí les dejó entre los solitarios por 70 días, y partió con su madre y el tío Jaime hacia Judea, para entrevistarse con su primo Johanán, que enseñaba a las multitudes en las orillas del río Jordán. Y mientras los maestros esenios se entregaban a la honrosa tarea de cultivar aquellos árboles rústicos y humildes con las aguas de la divina sabiduría, sigamos al maestro hacia el sur del país en busca de Johanán llamado el Bautista, porque en visión premonitoria le había visto ya encarcelado por causa de aquella malvada mujer Herodías, que él abatió un día en Cesarea de Filipo, de donde había huido viéndose aborrecida por el pueblo. Aliados desde lejanos siglos para esta hora de la evolución humana, necesitaba una entrevista con su gran amigo y pariente, antes que Lle. Gara la tormenta en que Johanán debía sacrificar su vida por la verdad y la justicia. Quería ver de cerca la obra de Johanán y orientar entre ambos la enseñanza en que debían fundamentar la obra que en conjunto realiza. Van. El deseo de su madre de que le acompañase a Jerusalén a las fiestas de la Pascua le dio oportunidad para realizar también sus designios referentes a Johanán. Desde su regreso del monte Jor, donde conferenció con los grandes. 1347. Maestros de aquel tiempo, no veía a sus amigos de Jerusalén, y solo por epístolas cruzadas con ellos y por mensajes de los terapeutas peregrinos, o de familiares que viajaban todos los años, habían estado en contacto desde lejos. El príncipe Judá con Neba y Noemí habían regresado de la estadía en su villa de la costa del mar, en la región de Lacio, en la hermosa Italia, segunda patria de Judá, puesto que toda su primera juventud la había pasado entre Roma y el Golfo de Nápoles. Tenían un hermoso niño de 20 meses, al que llamaron Jesuacle. Mente, el cual había traído los cabellos de oro de Neba y la fisonomía. Y ojos negros de Judá. Es nuestro primer regalo para ti, Iasua, le dijo el príncipe Judá, poniéndoselo sobre las rodillas. El maestro estrechó a su pecho aquella dorada cabecita, que le recordaba la Neba y risueña y bulliciosa de la cabaña de piedra, junto a la fuente de las palomas. Aquellos obscuros ojitos tenían la melancolía dulce de los ojos de su padre, cuando 15 años atrás le llevaban los soldados romanos prisionero, destinado a las galeras del César. Iasua, Judá y Nebai rememoraron al mismo tiempo aquellos cuadros lejanos, que el recuerdo intenso y profundo hacía vivir como una llama que se encendía de nuevo. Que este niño sea el cofre de diamantes que guarde en sí mismo nuestra alianza de amor eterno, dijo Iasua mientras tenía al pequeñín apretado a su corazón.
Cual si de tiempo atrás le conociera, el niño se complacía en enredar sus deditos menudos en los cabellos castaños del maestro que le caían hasta el hombro. Dile a este señor, decía Judá a su hijo, lo que serás cuando seas grande. Y el niño, con su media lengua encantadora, que desfiguraba las sílabas y palabras, contestó, soldado del rey de Israel. Elak Ben Faquí con Tirsa y Noemí no estaban en ese instante en el viejo palacio de la calle Comercio, pero llegaron una hora después. Habían acompañado a Noemí a las ceremonias litúrgicas de aquella mañana en el templo. Una criada traía en brazos una criaturita endeble, blanca y mustia, como una flor de poca vida. El abrazo del africano a Yasua demostró a este que la vehemencia de aquella amistad no había disminuido en nada. Tirsa se acercó a Yasua con su timidez habitual y presentándole su niñita, le decía: tendrás que hacerla vivir, maestro, porque esta pobrecilla parece haber traído todas mis angustias del calabozo. Llora siempre y... 1348. Apenas si toma alimento. Yasua dejó al robusto niño de Judá que salió corriendo hacia su abuela, y tomó en brazos la débil niña de Tirsa. Nació en Cirene, decía Faquí, y la hemos llamado Selene porque la reina de los Tuaregs lo pidió así. Tenía más o menos igual edad que el niño de Nebai, pero era mucho más pequeña y no daba aún señales de caminar. Yasua la tuvo en brazos hasta que se despertó. Y él comenzó a hablarle. Desde hoy no llorarás más, Selene, nunca más, y empezarás a andar por tus pies sobre esta tierra a donde has llegado para ser una misionera mía, como tu primo Jesuá. Y así diciendo, quitó la gruesa manta que la envolvía y bajó a la niñita al tapiz que cubría el pavimento de la sala. Tirsa corrió a tomarla temerosa de que sufriera una caída. Déjala, díjole el maestro, no temas, Tirsa, no temas. Todos miraban a la menuda criatura que parecía una muñequita, inmóvil ante las rodillas de Yasua. Vamos, Selene, le dijo dulcemente. Anda hacia tu madre que te espera. La niñita vaciló un momento, y luego con sus bracitos tendidos hacia Tirsa, comenzó a andar serenamente. Y no hubo forma de hacerla parar, pues iba de uno a otro como si la energía que sentía en sí misma la obligase a caminar sin detenerse. Basta, ya basta, le decía Faquí, queriéndola detener, pero la criatura parecía no oír, no obedecer otra voz que al pensamiento de Yasua, que continuaba diciéndole, anda, anda, anda. Cuando él juzgó que aquel menudo cuerpo estaba ya suficientemente vigorizado, la tomó en brazos y la llevó él mismo a su cuna. Ahora duerme, Selene, que el sueño te hará bien. Unos momentos después la niña dormía profundamente. Cuando se despierte, dijo, dadle un baño tibio y luego le dais a beber leche caliente con miel. Era solo falta de energía y vitalidad, pues no tiene mal ninguno. Oh, Yasua, le decía Faquí, siempre serás el mismo Sembra, dor de beneficios por los caminos de la vida. Para eso vine a la vida, amigo mío, le contestó el maestro. Simónides volvió en ese momento del templo, a donde había ido con su hija Sabat. La presencia de su soberano, rey de Israel, como él le llamaba, le colmó de júbilo. Ya perdía casi la esperanza de volver a verte, mi señor, le decía. 1349. Abrazándole una y otra vez. Pero me imagino que ahora es nuestro turno y que mi señor no nos abandonará más. Ahora seré todo para mis compatriotas, dijo el maestro, aunque fuera de vosotros, no encontraré grandes afectos en la tierra natal. ¿Por qué, mi señor? Porque nadie es profeta en su tierra, dice el adagio. Pero eso no va contigo, señor, porque tú eres el que eres en cualquier lugar de la tierra donde pongas los pies. Ojalá sea como tú dices, mi buen Simónides, le contestó Yasua. Miriam y el tío Jaime se habían quedado en casa de Lía, que estando ya muy debilitada por la edad, casi no abandonaba el calor del hogar sino por extrema necesidad. El maestro la fortaleció, hasta el punto de que pudo llegar al templo en esa Pascua, cuyas solemnidades fueron las últimas que vio en el mundo físico. El príncipe Judá y Faquí invitaron al maestro a la vieja casa de Nicodemus, donde ya dijimos antes que tenía sus reuniones la pequeña escuela, sostenida por los 4 amigos, José de Arimatea, Nicodemus, Gamaliel y Nicolás de Damasco. Los 4 habían sido designados profesores del gran colegio, donde se educaba la juventud israelita de alta posición. A fuerza de continuas rebeliones, el estudiantado había conseguido que 4 cátedras fueran dadas a hombres menos intransigentes y más adaptados a las corrientes nuevas que venían de las escuelas de Atenas, de Pérgamo y de Alejandría.
Los viejos rectores Hillel, Simeón y Gamaliel, que durante 40 años estuvieron sucediéndose en la suprema dirección de aquella casa de estudios, habían muerto, y la elección de Gamaliel, el joven, como rector, y de José de Arimatea y Nicodemus como regentes auxiliares, fue un verdadero triunfo del estudiantado israelita de aquel tiempo. Mas, como algunos íntimos de los viejos rectores desaparecidos quedaban en sus antiguas cátedras y puestos importantes en el gran colegio, había siempre bandos y litigios entre los antiguos maestros intransigentes y los modernos, más tolerantes con las nuevas ideas. De todo esto resultaba que los doctores amigos de Yahshua se veían grandemente cohibidos en su vida exterior, pues se sabían vigilados por ese enjambre de envidiosos, que buscan aunque sea una pajilla para echar lodo sobre el adversario. El único que quedó más libre de los cuatro fue Nicolás de Damasco, que por no ser originario de Judea, encontró mayores oposiciones para los altos cargos a que subieron sus compañeros. Esta circunstancia le permitía mayor libertad de acción para colaborar en la obra de liberación del pueblo hebreo a que estaban consagrados por completo, el príncipe. 1350. Judá y Akben Faki secundados por Simónides y los príncipes Jesúa y Sayón de Loes y otros hombres prestigiosos de la aristocracia judía, que las crónicas de aquel tiempo han llamado la secta de los saduceos, sin duda por el nombre de un antiguo príncipe de nombre Sadoc, que fue el primer adversario que tuvo la tiranía dogmática de los fariseos. Hecha esta explicación, el lector comprenderá muy bien las precauciones que debían ser tomadas para realizar estas reuniones, en las cuales se estudiaban los medios de librar a la nación hebrea, no solo de la dominación extranjera sino también de la prepotencia del alto clero, que amparados en la ley llamada de Moisés, explotaba al pueblo con los diezmos y primicias, y más aún, con la ordenación de sacrificios de animales por sutilezas que en nada transgredían la ley. Los miembros de esta escuela o sociedad secreta que era como la dirección suprema de la Santa Alianza, soñaban todos con el nuevo reino de Israel, que resurgía de las cenizas gloriosas de David y Salomón, teniendo por sede a Jerusalén y por soberano a Yahshua de Nazaret, el Mesías anunciado por los profetas. El único ajeno a todas estas combinaciones y sueños, era el Maestro, que había fundado la Santa Alianza y contaba con ella para educar al pueblo a base de la verdadera ley divina, y para aliviar sus dolores y la miseria en que se veía. La casa de estas reuniones, ya dijimos que aparecía como sitio de reparto de ropas y provisiones a los pobres, y como taller de tejidos para enseñanza gratuita a los huérfanos o hijos de familias sin recursos para la vida. Esta antigua casona había sido elegida por su situación estratégica, muy adecuada para esquivar la vigilancia de los poderes reinantes. Estaba situada cerca al muro oriental de la ciudad, a 30 pasos de la puerta que llamaban de Josafat o de Betpajé, por su proximidad al estanque de este nombre, y porque daba salida al valle de Josafat poblado de grandes monumentos funerarios, algunos de los cuales tenían comunicación con el sendero de Esdras, que el lector conoció y por el cual realizaban los levitas y sacerdotes esenios obras de misericordia, y aún de salvamento cuando se presentaba el caso. Por aquel sendero habían salvado a los tres sabios del oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, de caer en las manos de Herodes, 29 años atrás. Simónides, el hombre con ojos de lince, según decía el maestro, había examinado aquella casa y había hecho de ella una fortaleza, en el sentido de que fuera apta para desaparecer de ella sin ser vistos, caso de una vigilancia extremada. Lo mismo se podía salir de allí por el sendero de Esdras, hacia las grandes tumbas del valle de Josafat, como al monte de los olivos, donde tenían refugio los terapeutas o al 1351. Camino de Jericó. La proximidad al estanque dotado de acueductos y alcantarillas, la proximidad al templo y a la torre Antonia, hacían aquellos lugares muy transitados por toda clase de gentes, por lo cual era muy fácil pasar inadvertidos. El nuevo procurador romano Poncio Pilatos era hombre tranquilo y enemigo de atropellos y de injusticias. Y el centurión que mandaba la guardia pretoriana era un joven militar que había servido a las órdenes del dumbiro Quintus Arrius, padre adoptivo del príncipe Judá, se llamaba Longinos, y le amaba con fervor, aunque lamentaba que fuera judío de raza, pues tenía el concepto de que todos ellos eran de alma vil, que se vende por el oro. Algún mal genio hizo que los dioses, decía Longinos al príncipe Judá, se equivocaron al mandarte a la vida. Debías haber nacido junto al Tíber y no junto al Jordán. Pero el nombre de Quintus Arrius borra 50 veces tu nombre judío. Y se empeñaba en llamarle Arrius. Las generosidades de Judá lo tenían cautivo de él y de su familia. Todas estas circunstancias parecían favorables a los amigos de Yahshua, que trabajaban secretamente por el establecimiento del gran reino de Israel, libre de dominaciones extranjeras. Esbozado así el nuevo escenario, veamos a nuestros personajes, viejos amigos, cuyos sentimientos y forma de pensar no son harto conocidos.
En esta casa que fue de la familia de Nicodemus, comenzó la lucha del maestro por persuadir a sus amigos que su camino no era el de las grandezas reales con que ellos soñaban. Las crónicas cristianas hablan de un Satanás tentador que en un momento dado se presentó al maestro, para sacarle de su camino por medio de brillantes sugestiones de poderíos y de riquezas extraordinarias. En esta casa de Jerusalén la tarde aquella en que Judá y Faquí le llevaron a ella, comenzó el sufrimiento intenso del maestro, que debía luchar solo contra el poderoso empuje de mentalidades fuertes que habían forjado y alimentado durante 10 años sueños hermosos y de posible realización, humanamente hablando. Arquelao, hijo de Herodes, fue depuesto del efímero reinado que le dejó su padre sobre Judea y Samaria, y desterrado a la Galia por su ineptitud y sus escándalos que le hizo aborrecer del pueblo. Sus dos hermanos, Herodes Antipas y Felipe, tetrarcas respectivamente, de Galilea y Perea, Traconitis y Batanea, eran personajes secundarios de una tragicomedia que se desarrollaba entre la orgía y el crimen. El Supremo Pontificado era un feudo, del cual el alto clero sacaba el oro a montones, sin atender para nada al pueblo que se debatía entre la miseria, acuya. 1352. Sombra crecía el odio contra los poderes reinantes. Toda la Arabia, desde Damasco al Mar Rojo, estaba en armas, esperando el aviso de Israel para lanzar sobre Palestina el huracán de sus lanceros, de sus jinetes que corrían como las avalanchas de arena arrastrada por el Simún. La bravía raza tuareg había mandado al desierto de Libia sus mejores guerreros para esperar en Cirene el anuncio de que ya sonaba la hora de la liberación para el oriente oprimido y desgarrado por la loba romana. El rey Abgar de Togarma, Armenia, había hecho alianza con el rey de Padanaram, y sus indómitos montañeses tenían paso libre hasta Cachemir, a pocas millas de Antioquía. Este rey Abgar era descendiente lejano de Asdrúbal, hermano del gran Aníbal, el héroe cartaginés, y conservaba un odio profundo a Roma. El rey Isate de Abenes, hijo de la piadosa Helena, discípula de Baltasar, entraba en la fuerte alianza de principados y reinos pequeños, oprimidos y diezmados por el poderío romano. El lector recordará que Helena era hermana de Noemí, y por tanto tía del príncipe Judá, el alma de este gran movimiento libertador. Todo esto escuchó Iaso en vibrantes discursos aquella tarde que concurrió a la vieja casona que fuera de Nicodemus. Tú eres un hijo de Israel, de la real descendencia de David, como lo prueba tu genealogía que se conserva sin interrupción alguna desde sus días gloriosos hasta la hora presente, decía el príncipe Judá, con la vehemencia ardiente de su temperamento, redoblado por el grande amor que profesaba a Iasua. Nuestros más antiguos libros sagrados, nuestras crónicas milenarias, salvadas de todas las hecatombes de invasiones, incendios y exterminios, nos dicen con el testimonio de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel, los tres grandes reorganizadores de nuestra nación y restauradores de Jerusalén y de su templo, que esas genealogías de las familias reales son auténticas, por lo cual, ni aun ese detalle falta a tu personalidad, para llevarnos al convencimiento de que eres tú, Iasua, el ungido de Jehová, para libertar a su pueblo del dominio extranjero. 10 años llevan estos príncipes y doctores de Israel, estudiando las profecías del advenimiento del gran ser salvador de nuestra raza, y todo concuerda y se refleja sobre ti, con la claridad de la luz solar sobre una fuente tranquila. Tus amigos aquí presentes han recorrido las capitales de Oriente, han conferenciado con sus reyes y sus príncipes, algunos de los cuales te han conocido últimamente, han visto tus obras, han sentido de cerca la luz que Jehová encendió en tu corazón, y no hay uno solo que rechace. 1353. La idea de que eres tú el anunciado por nuestros profetas para traer a la tierra en nombre del Eterno, la santa libertad de los hijos de Dios. Solo tú, Iasua, te niegas al designio divino. Es que no amas a tu pueblo, es que no te conmueve la miseria de nuestros hermanos, es que tú esperas otro que vendrá en pos de ti, o que acaso ya está entre nosotros y no le conocemos. Habla por Dios, Iasua, que el momento es propicio. Solo es fe. Ramos tu palabra, tu aceptación, tu firme voluntad de tomar el timón de nuestra nave que has zozobrado, y que si tú no la salvas se hundirá irremisiblemente. Todos los ojos estaban fijos en el maestro, cuya serenidad era imponente. Parecía una estatua de mármol blanco en una costa bravía, que esperaba el embate de las olas. Algunos adivinaban su ruda lucha interior y José de Arimatea más que los otros, por lo cual dijo: Príncipe Judá, bien has interpretado el pensamiento de todos, pero debemos recordar que Iasua no está al tanto del pensar y sentir de todos nuestros aliados en Oriente, y acaso él supone que todo se reduce a entusiasmos nuestros que él juzga imposibles de realizar. Propongo pues, que nuestro notario lea las actas levantadas en todas las capitales vecinas, aprobadas y firmadas por los reyes, príncipes y
etnarcas adheridos a nuestra alianza. Nicolás de Damasco, que era el notario, tomó de la mesa ante la cual estaban todos sentados una voluminosa carpeta llena de pergaminos de los cuales pendían las cintas de diversos colores, con los sellos de los personajes que los habían firmado. Los pequeños estados del Asia Menor con costas sobre el Mediterráneo, Cilicia, Panfilia, Licia, Caria, Leicea, en Creta, Rodas y Pafos, en Chipre, estaban representados en la gruesa carpeta que Iaso admiraba. Hijamente. Los tuaregs del Sáhara habían conquistado algunos caudillos de Libia y de Egipto, y al rey Aretepetra se habían unido las tribus nómades del Mar Rojo y de Etiopía. Nicolás de Damasco dio lectura a aquellas actas y los nombres de sus firmantes con fechas y lugares definidos, más el número de guerreros con que cada uno contaba. Todos observaron que el maestro iba anotando en un trozo de pergamino las cifras que indicaban los hombres de armas que cada jefe de estado ofrecía. Cuando se terminó la lectura, él hizo la suma de aquel considerable contingente de guerreros. Sumaban 400.600 hombres. 400.600 vidas humanas que representan otros 1.354. Tantos hogares exponéis a morir para que yo sea rey de Israel, dijo, con infinita amargura. Y os llamáis hijos del Dios de Moisés, cuya ley dice, no matarás. ¿O creéis que las legiones del César os esperarán con los brazos cruzados o tocando cítaras y laúdes? El rey David, del cual decís que desciendo, devastó y asoló los países desde el Eufrates al Mar Rojo, para ensanchar sus dominios y colmar sus ambiciones de poder y riquezas. Si desciendo o no de David, no lo sé, ni me interesa, pero sí sé que vengo del Padre universal de los mundos y de las almas, para exterminar el odio y sembrar el amor sobre la tierra. Creo que el medio que me proponéis no está de acuerdo con la voluntad divina respecto de mí. Soy el Mesías anunciado por los profetas. Soy el ungido del Eterno para la salvación de la humanidad. Mi poder es eterno sobre todas las almas que vienen a este mundo, y nadie las arrancará de mis brazos porque son mías desde inmensas edades, y mías serán por toda la eternidad. Pero mi reinado no se impondrá con las armas ni con la violencia y el exterminio. El Supremo Señor a quien represento, no es el Jehová de los ejércitos que los doctores y príncipes de Israel vislumbraron, a la luz de los relámpagos y entre el brillar de las lanzas y el silbido de las flechas. Es el Dios que dijo a Moisés desde la cumbre del Sinaí: ámame sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ámame sobre la luz del sol que vigoriza toda vida, y cuya fuerza de atracción mantiene el equilibrio de los mundos de este sistema. Ámame sobre el agua de las lluvias con que fecundo tus campos, para que tengáis aceite y trigo en tus bodegas y vino en tus lagares. Ámame sobre el aire que respiras, la luz que te alumbra, la tierra que te sostiene, los bosques que te dan fuego, los huertos que te ofrecen sus frutos y los jardines que te coronan de mirtos y rosas. Ámame sobre todas las cosas, porque soy tu creador y tu dueño, y ama a todos los seres semejantes a ti porque soy el Padre de todos, y todos salisteis de mi seno para ser justos y felices en la posesión eterna de mi amor. Si el concepto que tenéis del Dios a quien adoráis es diferente del que acabo de esbozar, creedme que estáis engañados, y que poca diferencia existe entre vosotros y los adoradores de Baal, Marduk o Astarte, que ordenan a sus devotos el exterminio de los adversarios. Mi reinado no se impondrá con las armas, ni con el exterminio, he dicho, y añado aún más, mi manto blanco de maestro de divina sabiduría, no se manchará con sangre de hermanos, ni se mojará con él. 1355. Llanto de ancianos desolados, de viudas desamparadas y de huérfanos ambulantes por los caminos. ¿El eterno dador de la vida me habría ungido acaso para levantarme un trono de oro a costa de innumerables vidas y de infinito dolor humano? ¿Creéis que Dios omnipotente, que hizo surgir millones de mundos de sí mismo, necesita que mueran asesinados en los campos de batalla multitud de sus criaturas, para levantar un enviado suyo como rey de una nación determinada? Mi reinado es eterno sobre este mundo, que el Padre Celestial me dio en heredad desde inmensas edades, y yo sabré mantener este divino legado por los siglos de los siglos. Mas, no queráis apresurar la hora, ni torcer el camino que está marcado en el pensamiento de Dios, como ha marcado en su ruta a las estrellas y sus límites al mar. ¿No me da Él cuando quiere poderes supremos sobre las enfermedades, sobre los elementos y sobre la muerte? ¿Y osáis pensar que el ungido de Dios se hará solidario de la matanza y el exterminio, cuando siente tan cerca de sí la voz divina que le dice: ámame sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo?
Mi trono estará formado de corazones amantes, amigos míos, mi corona real será forjada en diamante, por todos los que habrán triunfado de la mentira y la ignorancia, y vendrán a mí con manos puras y sus frentes coronadas de rosas. Mi túnica de lino y mi manto de púrpura serán tejidos por las manos que visten al desnudo y secan el llanto de los doloridos. Oh, mis amigos de ahora y de siempre, no queráis apresurar la hora de aquel que me ha enviado entre vosotros, y que os pone a mi lado para secundar mi obra, no para impedirla. Esperad en paz y alegría de espíritu, que cuando el Padre me haya levantado a donde debo subir, lo que ahora no comprendéis será claro para vosotros como la luz del mediodía. Un profundo silencio siguió a las palabras del maestro. Las frentes se habían inclinado pensativas, pues que las palabras de Yasua con su irresistible lógica no admitían réplica alguna. Mas, su discurso era para ellos un cofre tan lleno de piedras preciosas que no sabían cuáles elegir para formar la corona real con que deseaban ceñir su frente. Se había reconocido él mismo como el Mesías anunciado por los profetas y ungido del Eterno para la salvación de la humanidad. Había declarado eterno su reinado sobre la tierra, que era la heredad que el Padre le dio, y había añadido que él sabría mantener ese divino legado por los siglos de los siglos. 1356. Luego Yahshua era mucho más grande en su misión y en su capacidad de lo que ellos se habían figurado. A través de sus palabras podía comprenderse que había venido con potestad divina sobre todo este mundo, y que era demasiado mezquino el nombre asignado por ellos de Rey de Israel. Era indudable. El pensamiento y el amor del Mesías abrazaba a todo el mundo conocido entonces y a lo que faltaba por conocer, más allá de los mares anchurosos y traidores, que los diálogos de Platón aseguraban que habían tragado inmensos continentes. Era indudable. Las palabras del ungido divino lo habían dicho muy alto, su reinado sería eterno y sobre todo este mundo. La unidad de todos los países bajo su cetro se realizaría sin violencia, sin batallas, porque su manto blanco de maestro no debía mancharse con sangre de hermanos. El enigma estaba descifrado para todos. Gracias sean dadas al Altísimo, porque todos veían la luz en el misterio que rodeaba al joven profeta de Nazaret. La alegría volvió a todos los corazones y un murmullo de aprobación, de renovado entusiasmo, se extendió por la vasta sala de la asamblea. El anciano Simónides, que con los príncipes Jesúa y Sayún de Loes formaban una venerable trinidad de septuagenarios, comentaban ebrios de felicidad. ¡Qué gloria para nuestro Jerusalén! Ser la capital del mundo. Todo el orbe será un solo reino bajo la mano de seda del ungido de Jehová, decía Simónides. Pero, ¿cómo podrá ocurrir tan grande acontecimiento? ¿Qué será del César romano? ¿Qué huracán dispersará sus legiones? ¿Acaso la península itálica se hundirá bajo el Mediterráneo y la orgullosa Roma con su César y sus legionarios irán a ser pasto de los tiburones en el fondo del mar? ¿Acaso algún traidor volcán reventará como un abismo de fuego bajo el templo de Júpiter Capitolino, y Roma quedará reducida a cenizas? Los más jóvenes con el príncipe Judá y Faquí hacían también los más variados comentarios, interpretando de acuerdo con sus más vivos anhelos las palabras del discurso de Yahshua. José de Arimatea y Nicodemo se acercaron a Yahshua, que se paseaba silencioso por la inmensa sala, observando los tapices murales que tenían el doble valor de su antigüedad y de los delicados tintes admirablemente conservados. Mirad este tapiz, díjoles Yahshua, ajeno por completo a los vivos comentarios que se hacían en torno suyo. Ah, sí. Representa a la reina de Etiopía, Saba la Espléndida, con 1357. Su bolsillo púrpura repartiendo su oro entre los mendigos de Jerusalén. Salomón la observa desde el terrado de su palacio, contestóle Nicodemos. Yo lo adquirí por poco dinero, de un viejo mercader idumeo que aseguraba haberlo sacado de una de las grutas de los baños de Salomón, cuando se encontraron los subterráneos que daban acceso a ellas. Y Yahshua, dijo de pronto José de Arimatea, creo que el motivo de nuestra reunión es más importante que los tapices. ¿No lo crees tú, así? En efecto, es así, pero ya he dicho cuanto debía decir, le contestó el maestro. Has hablado como un sabio, hijo mío, pero nos has llenado de dudas. ¿Qué hacemos con todos los que esperan fuera de las fronteras del país? Que sigan esperando hasta que suene la hora. ¿Qué más he de decir? Sabes que yo soy un enviado. Aquel que me envía es quien manda y no yo. ¿No lo comprendéis vosotros así? Mira con qué fuego discuten allí. Lástima grande sería perder en la inacción tanto entusiasmo, añadía Nicodemus viendo a los adherentes más jóvenes enardecidos, formulando hipótesis a cual más grandiosa y sublime, sobre los grandes acontecimientos que las palabras de Yahshua dejaban entrever.
La dulce serenidad de la irradiación del maestro acabó por tranquilizar todos los ánimos, hasta el punto de que al separarse, todos demostraban al exterior que una grande esperanza había florecido en ellos. El solitario del Jordán. Al siguiente día anunció Yahshua a su madre y a sus amigos que debía hacer una visita a Johanán el solitario del Jordán, como llamaban al que años más tarde fue apellidado el Bautista. Mi señor, díjole Simónides, bien ves que mis años no me permiten la ilusión de ver el día de tu gloria. Déjame al menos que te acompañe hoy, ya que el sitio a donde vas es cercano. El maestro sintió compasión de aquella alma que tan profundamente le amaba, aunque sin comprender a fondo su misión y su obra en medio de la humanidad. Judá y Faquí quisieron también seguirle a los peñascales que rodean el mar muerto, pues habían deseado escuchar hacía tiempo lo que el solitario enseñaba a las gentes. Johanán se encontraba por el momento bastante cercano a Jerusalén. 1358. Pues se hallaba precisamente en el ángulo que forma la desembocadura del Jordán en el mar muerto. En buenos asnos, el viaje era breve, o sea que saliendo de Jerusalén a la salida del sol podían estar allí antes de la caída de la tarde. Yahshua aceptó la compañía de aquellos 3 hombres que habían sido y eran el alma, digámoslo así, de los entusiasmos por la libertad de Israel, que habían hecho correr como un fuego subterráneo por casi todos los estados del cercano oriente. Se sabía amado intensamente por ellos y padecía de verles dormidos en un hermoso sueño, del cual no podía aún despertarles. Comparaba las doradas ilusiones que aleteaban como mariposas de luz en sus mentes, con su pavorosa visión del gran santuario de Moab la noche víspera de su consagración, como maestro de divina sabiduría. Sabía que la terminación de su vida sería con el más infamante suplicio, que solo se daba por entonces a los criminales de raza o descendencia de esclavos. De hacerles una revelación semejante, en esos momentos en que se levantaba como un sol naciente su grandeza de profeta, de maestro, de Mesías, le hubieran creído loco o en caso contrario hubieran precipitado el huracán de la guerra para evitar que el clero judío con la secta poderosa de los fariseos le hicieran daño alguno. Y para evitar estos 2 errores, creyó prudente callar por entonces, a fin de que no entorpecieran el camino que él debía seguir. Salieron pues, nuestros 4 amigos una madrugada para ir hacia la orilla del Jordán donde predicaba Johanán. Simónides, el hombre de la visión a larga distancia, había mandado poner grandes alforjas en cada asno, pues seguramente 1 o 2 noches deberían pasar en el desierto de Judea, en aquellos desnudos peñascales, entre cuyas escabrosas laderas solo crecían espinos silvestres y encinas enanas. Antes debían atravesar la riente pradera de Betania con sus bosques de olivos, de cerezos y de vides. Simónides tenía allí unos antiguos amigos, pues en su mocedad había trabajado en aquellos hermosísimos huertos, donde decía la tradición que estuvo situado el palacio de verano que hizo construir Salomón para la hija del faraón de Egipto, con la cual se casó en su primera juventud. Propuso al maestro descansar allí al mediodía, con el propósito al mismo tiempo de enterarse por sí mismo, si sus agentes habían preparado a los jornaleros de las plantaciones en la forma indicada para la cruzada libertadora que vendría después. Mientras estuvo la Judea bajo la garra de Valerio Graco, el gran enemigo de la familia de Itamar y por tanto de Simónides, el anciano. 1359. Había rehusado hacer demasiado pública la nueva situación suya y de la noble familia a la que estaba unido. Grande fue su amargura, cuando se encontró con la triste realidad de que los viejos amigos, dueños de la famosa granja de Betania, hacía 2 años habían muerto y que solo vivía allí el mayor de los hijos llamado Simón Lázaro, con su esposa Marta, y la menor de sus hermanas, María, de 12 años de edad. Algunas parientas viudas empobrecidas por diversas circunstancias de la vida, estaban recogidas allí. Como es natural, había una gran tristeza en aquella vieja casona, donde la ausencia de los antiguos amos era muy sentida entre la servidumbre y jornaleros de las plantaciones. Lázaro y Marta llevaban 4 años de matrimonio, y como no tenían ningún hijo, la pequeña María era la estrellita azul que iluminaba el hogar. Tal era la situación de la familia de Betania, que tanta parte tomaría más tarde en la vida del peregrino, del gran hombre que había venido a la tierra para derramar la verdad, el amor y la esperanza en todas las almas. Por aquella familia tuvieron noticia nuestros viajeros de que Johanán, llamado el solitario del Jordán, decía en sus predicaciones que el Mesías anunciado por los profetas estaba ya en el país de Israel, oculto por los ángeles del Señor, hasta que fuera el momento de manifestarse a los pueblos. Y les mandaba prepararse en una gran purificación de alma, perdonando las ofensas y los agravios, haciendo limosnas a los necesitados, amparando a los perseguidos, consolando a los prisioneros, y a los enfermos que las leyes humanas arrojaban fuera de las ciudades.
El maestro comprendió que el alma de la pequeña María se abrió de inmediato como un lirio marchito, cuyo tallo se pone al contacto de un fresco manantial. Sus bellos ojos oscuros parecían irradiar una luz nueva al contacto de los del maestro, que la miraban con indecible ternura. Lázaro y Marta celebraron grandemente la reacción que observaban en la niña, cuya salud les inspiraba serios temores, pues la veían amenazada de languidez y de una consunción que se iba haciendo más pronunciada cada día. Era de natural tan tímida que no se atrevía a acercarse a la mesa, y entreabriendo una cortina de la sala inmediata al gran cenáculo, parecía una pequeña estatua de la contemplación, cuyos ojos miraban fijamente al profeta. Ven aquí, María, le dijo el maestro, y no tengas reparo alguno, pues todos somos tus amigos que te deseamos el bien, la paz y la alegría. 1360. El pálido rostro de la niña se coloreó de un suave rubor y acudió al llamado de Iasua, que la sentó a su lado. Dime la verdad, toda la verdad, decíale el maestro. Nunca digo mentira. Profeta, murmuró la niña débilmente. Eso es verdad, observó Marta, porque ni aun por ocultar una travesura no dicen nunca una mentira. Judá, Faquí y Simónides habíanse apartado con Lázaro al otro extremo del cenáculo, mientras Marta con varias criadas iba disponiendo las viandas sobre la mesa. Informaban a Lázaro de los grandes acontecimientos que esperaban ver realizarse muy pronto en el país. Oh, si tu padre hubiera vivido en este momento. ¿Qué baluarte tendríamos en él para nuestra causa? Decía Simónides al dueño de casa. Es que lo que hubiera hecho mi padre, puedo hacerlo yo, contestó Lázaro. ¿De qué se trata? Bajando mucho la voz, añadió Simónides. Ahí tenéis al Mesías anunciado por los profetas, como, en mi casa, a mi mesa. Pero, ¿es posible? Y los ojos de Lázaro se clavaron en la bella fisonomía de Iasua, que se entretenía hablando con la pequeña María, poniéndose a tono con ella, tal como si fuera un niño de su misma edad. Simónides, Judá y Faquí explicaron a Lázaro tal como ellos lo entendían, todo cuanto a Iasua se refería, sus grandiosos poderes supranormales y los estupendos prodigios que realizaba. Los ancianos de los santuarios esenios le reconocían como el ungido divino que Israel esperaba, y todo el oriente avasallado por la prepotencia de Roma, esperaba el momento de imponerlo como salvador y libertador de los oprimidos. Durante la conversación de los amigos con Lázaro, el maestro se consagró por completo a aquella menuda y grácil personita, en la cual la vida parecía querer escaparse por momentos. Era una belleza ideal, casi transparente, que irradiaba al exterior una gran bondad, unida a una melancolía profunda. Iasua, psicólogo de alto vuelo y gran maestro de almas, comprendió que era aquel un espíritu descontento de la vida material, en la cual no encontraba nada que le halagase. Yo había pedido a mi hermano que me llevase a escuchar a ese solitario del Jordán a donde han ido muchos de Betania, dijo la niña a Iasua, pero él no lo hace porque el camino es árido y piensa que yo no resistiré el viaje. Yo lo deseaba, pero hoy no lo deseo más. ¿Por qué antes sí y ahora no? Le preguntó el maestro. 1361. Porque una vocecita queda, aquí dentro, parece estarme diciendo, ya ha llegado el que tú esperabas. Y la niña daba suaves palmaditas sobre su pecho. ¿Y a ti te parece que ese que tú esperabas soy yo? Sí, profeta, eres tú. ¿Puedo saber la causa de esa afirmación tan categórica que haces? María. Dicen que yo estoy enferma de alucinaciones, profeta, dijo la niña con tristeza, porque veo cosas que no ven los demás. Y yo sé y estoy convencida de que lo que veo es verdad. Cuando murió mi madre tenía 10 años y creí que iba a morirme de tanto llorar. Mi padre había muerto 6 meses antes y era un dolor 2 veces renovado. Desde entonces empecé a ver casi todas las noches una mujer muy hermosa que se acercaba al lecho a secar mi llanto solitario, porque yo me ocultaba de todos para desahogar mi tristeza. Me habla de cosas misteriosas que no comprendo muy bien, pero que no obstante me dejan un gran consuelo interior. Hace 2 noches la vi otra vez y sé que me dijo, yo me llamo como tú, y tengo un hijo al cual seguirán todos los que llevan en el alma los mismos anhelos que llevas en la tuya. Cuando haya pasado el día de mañana, le verás a tu lado y tu alma será sana de la pesadumbre que la atormenta. El día anunciado es hoy, y has llegado tú, profeta de Dios, y mi alma salta de gozo como un cervatillo en libertad. Ahora lo único que me falta saber es si tu madre se llama como yo, María. Es la verdad, querida niña, mi madre se llama como tú y es aún hermosa a pesar de sus 47 años. Yo quiero verla. Fue la intensa exclamación que salió espontáneamente del alma de María. La verás y acaso pronto.
Ahora acabo de dejarla en Jerusalén. No bien oídas estas palabras, la niña corrió a su hermano y le dijo, tienes que llevarme a Jerusalén ahora mismo para ver a la madre del profeta, que es la que me habla en mis sueños que vosotros llamáis alucinaciones. Bien, María, bien. Mañana iremos a las fiestas y el profeta nos dirá. ¿Cómo puedes ver a su madre?, le contestó Lázaro. Señor, decía el dueño de la casa, haciendo sentar al maestro en el sitio de honor en la mesa. Lo que acabo de saber de ti, agranda enormemente la distancia que nos separa. Al contrario, amigo mío, lo que acabas de saber nos acerca mucho más, puesto que tu fe y tu amor a Dios te colocan dentro del círculo de mis discípulos íntimos. 1362. Grande honor para mí si lo mereciera, dijo Lázaro. Pero yo soy un pobre ser apegado a las cosas de la tierra, como el molusco a la roca, y tú eres, Señor, el gran apóstol de la humanidad. Dentro de la ley divina, Lázaro, nadie se hace grande de un salto. De ti depende el hacer más breve o más larga tu subida a la cumbre. El que oye solo un gorrioncillo, puede con el tiempo y el esfuerzo llegar a ser águila que abarca la inmensidad. En conversaciones como estas pasó la comida, y el maestro recomendó a Lázaro y Marta no contrariar a la niña respecto a sus tristezas y a sus visiones, las cuales denotaban una facultad naciente, la percepción de escenas ocurridas en los planos espirituales, invisibles al común de los seres. Y quedó resuelto que al día siguiente la llevarían a Jerusalén, a la casa de la viuda Lía, la virtuosa matrona judía que era como una venerada abuela para la mayoría de las antiguas familias de Jerusalén y sus alrededores. Y el maestro escribió unas líneas para su madre, explicándole el caso de la pequeña María, a fin de que su ternura cooperase a la curación espiritual y física de la niña. La casa de Betania, el clásico lugar de los reposos del gran peregrino, quedó así incorporada a la misión apostólica del profeta de Nazaret. Y esa misma tarde, antes de ponerse el sol, los 4 viajeros se desmontaban entre los peñascales vecinos del Mar Muerto, donde vivía Johanán el solitario del Jordán. Lo encontraron sentado a la puerta de su gruta, a la cual se retiraba después de la enseñanza y purificación de la segunda hora de la tarde. A lo lejos, se veía como un campamento de tiendas de vistosos colores, que las gentes levantaban para permanecer varios días escuchando al gran hombre que les aseguraba la presencia del Mesías en el país de Israel. Y al igual que los afiliados a la Santa Alianza, todos soñaban con días de libertad y de gloria, de abundancia y de paz, después de los duros padecimientos de la invasión extranjera y de la tiranía de Herodes el Idumeo, continuada por sus hijos. Mientras Iaso hablaba en intimidad con Johanán, sus 3 compañeros de viaje comenzaron a recorrer el valle del Jordán, hablando con unos y con otros para sondear el estado de los ánimos. Se informaron de que más de la mitad de los peregrinos habían ido a las festividades de la Pascua a Jerusalén, pero habían dejado sus tiendas levantadas porque 2 días después regresarían. Cuando se enteraron de que aquel gallardo joven era el heredero del príncipe Itamar, cuya desgracia fue tan sentida por el pueblo yerosolimitano, los amigos se multiplicaron para ofrecerles hospedaje en sus tiendas de campaña. 1363. El entusiasmo y el asombro superó el límite cuando vieron al viejo Simónides fuerte y sano, andando por sus pies, pues muchos de ellos le habían visto inválido con las caderas y piernas dislocadas por los tormentos a los que fue sometido. Le ha curado el profeta de Nazaret, que recorre el país obrando prodigios y maravillas. Y como el murmullo de un río caudaloso, esta noticia corrió por la orilla del Jordán entre las gentes de las tiendas, que acudían a nuestros viajeros para tomar mayores datos sobre el profeta, a quien no resistían las más terribles enfermedades. Era el que había curado a todos los leprosos del cerro del Mal Consejo, junto al torrente Cedrón. Era el que había levantado de su piel de oveja tirada en el suelo a los paralíticos, que eran como estatuas vivas en los pórticos exteriores del templo. Era el que había abierto los ojos a varios ciegos de nacimiento, que ambulaban como fantasmas por los mercados en busca de socorros de los transeúntes. Era el que había sacado del calabozo a la viuda y la hija del príncipe Itamar, asesinado por los piratas. Oh, ¿no sería este el Mesías que Israel esperaba y que el solitario del Jordán aseguraba estar ya en el país de Israel? Y cuando nuestros viajeros les anunciaron que el profeta estaba en la gruta del solitario en conferencia con él, la efervescencia subió de punto y querían correr hacia él para tocar su manto, para empaparse en la luz de su mirada, para escuchar su palabra, para recibir sus bendiciones. Judá, Faquí y Simónides les tranquilizaron, prometiéndoles que el profeta iría al Jordán y podrían verle de cerca. Hablando estaban aún, cuando vieron a lo lejos la esbelta silueta del maestro, que como una escultura de marfil parecía recortada en el azul opalino del atardecer.
Caminaba al lado de Johanan, con el cual formaban un marcado contraste. El solitario vestía la túnica de lana oscura de los terapeutas y su estatura alta y fuerte, su rizada cabellera oscura, su abundante barba negra, sus gruesas cejas, le daban un aspecto rígido y austero que causaba temor. El maestro en cambio vestía todo de blanco, sus cabellos y barba castaños con reflejos dorados, sus dulces ojos claros, la palidez mate de su tez, todo le hacía parecer sutil, delicado, casi como una visión que a momentos se confundía con las brumas malva y oro de la tarde. La ardiente imaginación de Fakí le sugirió esta idea, que la tradujo en palabras. La justicia y el amor caminan hacia nosotros. Cuán joven es el profeta, repetían algunas voces. Parece no. 1364. Tener más de 25 años. Y cuán hermoso es. Añadían otros. Bien se ve que es originario del norte. La Galilea, vecina de Siria, se ha contagiado de la gracia y languidez de los libaneses. Cuando llegaron, 100 ojos curiosos se clavaron en la bella y delicada faz de Yasua, que sostuvo sereno aquellas ansiosas miradas. La paz sea con vosotros, dijo al numeroso grupo de peregrinos que lo observaba. Y contigo, profeta de Dios, le contestaron. Amigos, dijo el maestro, dirigiéndose a sus compañeros de viaje. Antes de que el sol se esconda, entraremos a las aguas del Jordán como todos los que vienen a Johanan el solitario. Y diciéndolo, se quitó el manto que dejó sobre los arbustos de la orilla. Las aguas doradas del Jordán besaron sus pies, y Johanan le dijo: Ni tu espíritu ni tu cuerpo necesitan ser purificados porque fuiste puro y limpio desde antes de nacer. Haz conmigo como haces con los demás, Johanan, porque tal es la ley. Y dobló su cuerpo sobre el agua que corría mansamente, para que su primo Johanan la derramara sobre su cabeza. La gloria del ocaso oriental formaba un resplandeciente dosel sobre el manso río, que se teñía también de púrpura y oro. La intensa emoción de Johanan, cuyos ojos estaban inundados de llanto, la interna evocación del Cristo a sus grandes alianzas espirituales, aquel instante en que él se abrazaba ya de lleno con la humillación de las iniquidades humanas, formó una irradiación tan poderosa de amor en torno suyo, que los más sensitivos percibieron delicadas armonías como voces lejanas que cada cual tradujo de acuerdo con su sentir. ¿No habían oído voces extraterrestres los videntes y auditivos de Betlem la noche del nacimiento de Yahshua? ¿No habían rasgado los cielos sus velos de zafiro y de turquí, para unirse a la tierra derramando sobre ella paz y amor a los hombres de buena voluntad? ¿No es el amor un himno mudo que todas las almas comprenden, oyen, sienten porque es el verbo eterno, la palabra no hablada pero impresa en todas las almas, como un fuego ardiente que el soplo de Dios va encendiendo en toda vida? ¿Qué pasó en los seres que presenciaron aquel sencillo acto, que se les vio caer postrados en tierra con más fervor que si estuvieran bajo las naves majestuosas del templo de Jerusalén? Un hálito divino había pasado rozando las aguas, las florecillas silvestres, las rocas musgosas que bordean el histórico río, testigo de las glorias y abatimientos de Israel. 1365. Simónides, sin saber por qué, lloraba silenciosamente. Judá y Fakí, emocionados en sumo grado, no podían pronunciar ni una palabra. Y todo este complejo mundo de emociones y de sentimientos no duró sino un instante, como una ola de luz que llega y luego desaparece, como una llamarada que se enciende un momento, lo bastante para iluminar un vasto horizonte. Es el Hijo de Dios bajado a la tierra, dijo Johanan en voz baja, pero cuyo eco parecía ir resonando de colina en colina como por extraña repercusión. Y Yahshua pisó de nuevo el césped de la orilla, tomó su manto y continuó andando lentamente hacia la gruta de Johanan. Sus amigos recibieron también la ablución de las aguas del Jordán y siguieron a Yahshua, que continuaba andando sin volver la cabeza. Cuando llegaron a la gruta, anochecía y la primera estrella vespertina encendió su lámpara de amatista con tan vivos fulgores que Yahshua, sentado sobre un trozo de roca, dijo mirándola tiernamente: parece que Venus se asocia a mis pensamientos. ¿Qué piensas, Yahshua, si se puede saber? Le preguntó Fakí, sentándose a su lado. Que solo un amor infinito puede salvar a la humanidad que perece, contestó. Y ese amor se lo das tú, Yahshua, desde largas edades, le contestó Johanan. Y aún no ha sido bastante, añadió el maestro, pero la ley quiere que esta última etapa sea la apoteosis suprema del amor eterno. Judá, en una parte con Simónides, le decía: no sé por qué me parece que somos demasiado pequeños para comprender a Yahshua. Comienzo a verle tan extraordinario, tan diferente de los demás hombres, que su personalidad se va como esfumando en ese mundo desconocido del eterno enigma.
Oh, Simónides, padre mío, a veces acaricio enloquecido de felicidad el hermoso sueño del reinado de Iasua sobre el oriente salvado por él, y a veces un frío de muerte invade todo mi ser, cual si me viera acariciando una quimera que se desvanece ante mi vista. Quimera. Oh, niño, no digas eso ni jugando. ¿Y las profecías, y la fe de nuestros padres desde Adán hasta ahora? ¿Puede ser todo ello derrumbado en un momento como un torreón de arenilla dorada? No, no y mil veces no. Que ignoramos la forma y los medios por los cuales Jehová realizará sus designios, es verdad, pero esta ignorancia nuestra no significa que no sucederá. Amigos, dijo Yasua, por hermosos que sean los sueños, la vida. 1366. Humana pide sustento, y Faquí y yo hemos preparado la cena. ¿Nos acompañáis? El príncipe Judá volvió a la vida real y contestó al maestro. Vamos, Yasua, vamos. Y alrededor de un mantel. En sus íntimas confidencias Johanan refirió al maestro la espantosa lucha que sostenía con las fuerzas del mal, representadas fielmente por